otras vírgenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: os aseguro que no os conozco. Y aquí viene la lección: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y ahí está justamente el problema de nuestra experiencia, ¿verdad? Entender esa última amonestación. Además de describir que así es el reino de los cielos, entonces nos pone un problema para analizar. 10 vírgenes, 5 eran prudentes, las otras eran insensatas. Vamos a tomar un poquito el calificativo y decirle que no eran prudentes, para no llamarla insensata. La insensata es un término fuerte, o bueno, personas totalmente incautas. ¿Qué significa eso? Vamos a tomar algunos conceptos que ustedes, como analistas de la profecía bíblica, saben interpretar algunas cosas para entender la Biblia. ¿Esas vírgenes qué representarán? No creo que representarán iglesia. ¿Será la iglesia o no? A nosotros mismos. En este término, no, vamos a salir un poco de Apocalipsis, porque no está hablando directamente a las lámparas como iglesias. Nosotros, es una descripción de nosotros. Pero hay una cosa muy interesante. Eran dos grupos. Dice que las prudentes fueron un poquito más, ¿cómo decirle?, más astutas o más preocupadas o previsoras, ¿verdad? Más previsoras. Y bueno, quién sabe, o sea, a qué hora va a llegar el novio, así que por si acaso, no digo por si acaso, yo creía, dicen en los refranes, y llevar un aceite adicional, ¿verdad? Pero las otras, es muy probable, muy confiadas, muy seguras de sí mismas. Puede demorar un poco, pero yo creo que el aceite que llevamos es suficiente. Y hermanos, a veces las bodas no son así como uno piensa. Uno siempre tiene que ir preparado a llevar algo extra. Yo recuerdo un pensamiento que por lo menos de una forma pueblerina, mi mamá me decía en ciertas ocasiones: cuando tú vayas a un lugar donde te invitan a una fiesta, sigue el consejo panameño que dice: por si acaso Juan Bobo, llévate un bollo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no vayas a ir dependiendo de lo que van a servir en esa boda. Come algo antes, porque si se alarga el asunto de los viajes, tú tienes algo en el estómago que te va a ayudar a prepararte. Entonces, estas cosas que dice la Biblia, nosotros las manejamos en el diario vivir, pero hasta cuando la experimentamos nos recordamos: es verdad, hay que ser previsor. Pero en la vida espiritual sucede exactamente lo mismo. Estas muchachas eran previsoras. Miren que las dos eran 10, estaban invitadas a la misma boda, en un momento muy especial. Las 10 eran vírgenes, no había diferencias entre ellas, excepto esa situación que dice la Biblia. Pero cuando llegó el momento, para aclarar las cosas, resulta que se tardó, y cuando se anunció, inmediatamente las otras despertaron todas, pero las otras se dieron cuenta que iban a quedar sin aceite, ¿verdad? Ahí viene el novio, quizás un poco distante, se dan cuenta que posiblemente se durmieron, porque la Biblia dice que se cabecearon todas, tanto las prudentes como las insensatas tuvieron experiencias comunes, se durmieron, y probablemente durmieron con la luz encendida y se agotó el aceite. Pero cuando ya despertaron con la algarabía que traía estas cosas que son muy propias de esa boda, cuando reaccionaron, no tienen aceite. Qué triste experiencia, ¿cierto? Entonces ellas van a buscar solución. Usted puede decir: bueno, pero la otra podían haberlo combinado un poquito. Muy probable que estas prudentes también calcularon la distancia que todavía se veían las luces, porque a veces las luces en esos tiempos no existían las mediciones que existen tan sofisticadas en este día, y usted no puede calcular, y me imagino ya con la oscuridad y la luz que brilla, ya no puede calcular qué distancia, por lo menos puedes tener un aproximado de nombre. Yo creo que capaz que
a que lleguen aquí, la provisión que hemos traído se puede agotar. Entonces le mire, para que no nos falten a nosotros y a ustedes tampoco, vayan y compren allá. Y sucedió lo que tenía que suceder. Cuando se fueron, llegó el novio y las que deberían estar ahí adentro no estuvieron. Lección para nosotros. Cuando dice aquí, termina la experiencia, velad porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces eso nos indica que estamos viviendo aquí en circunstancias muy parecidas. No sabemos. El día y la hora nadie lo sabe, para mi Padre que está en los cielos se sabe. Como Dios no tiene, nosotros, para Dios no existe la noción del tiempo. Usted no puede tener a Dios en el tiempo. Es como un abrir y cerrar de ojos, así dice la Biblia, ¿verdad? Entonces puede ser en cualquier momento, pero una cosa es cierta, que estamos viviendo en los tiempos del fin, no en el fin del tiempo. El tiempo del fin, que cuando Cristo puede venir en cualquier instante y nos puede sorprender. Eso significa que necesitamos una preparación, estar siempre preparados, dice la Biblia. Y estar preparados es estar atentos, que nada pueda impedir un pleno conocimiento de nuestros principios y vivir. Nuestros principios, nuestras enseñanzas no son negociables. Tiene que vivir, tiene que practicar y no estar así vacilantes, sino determinados. Como decían los apóstoles en los tiempos de la era cristiana, yo sé en quién he creído. Ese era el mensaje de los cristianos de esa generación. Y debe ser el nuestro, porque de ellos aprendemos nosotros. Ahora, si queremos ser un poquito intérpretes de esto, el salmista David llegó a decir algo con respecto a las lámparas. ¿Qué es la lámpara? O podríamos decir que es la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. David llegó a expresar, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que si queremos parafrasear esto y darle una aplicación personal, podemos entender entonces que la luz, las lámparas, es la palabra de Dios. Y podemos también parafrasear un poco y decir que ese aceite que necesita, como tenemos una referencia en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Juan, el discípulo amado en la isla de Patmos, nos dijo, unge tus ojos con colirio. Y también habló del aceite, ¿verdad? Cuando usted va a las lecciones del tabernáculo, la lámpara con los 7 brazos, su contenido era ¿qué? Aceite. En el caso de las 10 vírgenes, eran combustible, ¿verdad? Acá en el santuario, el aceite, el combustible ese que tenía que permanecer, eso siempre no podía apagarse. Representa, según lo que dice la sierva inspirada, la hermana Elena G. White, dice que es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, si usted es una lámpara y necesitamos combustible, ¿cuál es el combustible? ¿Ah? El Espíritu Santo. Quiere decir que usted debe tener, vamos a decir, hermanos, y hay una cosa muy clara que debemos tener todos presentes. A veces nosotros somos muy humilditos para decir al Señor, dame una porción, un poquito. Igual como Eliseo cuando iba a partir Elías, ustedes notan que el Señor le dio una doble porción, creo que Eliseo pidió, ¿no? Una doble porción. Él quería lo doble que tenía, o sea, a veces bastante. Y nosotros decimos, dame una porción, un poquito. Y el apóstol San Pablo dice que el Espíritu Santo no se concede a porciones, ¿no? Sino pleno, se da de una vez. Usted puede estar seguro que va a conseguir el tanque lleno. Amén. ¿No? Eso quiere decir que el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a mantener esa lámpara encendida. Y eso es nuestro deber, nuestra mayor preocupación. Y hermanos, usted debe leer la palabra de Dios. Lámpara es a mi pie tu palabra, lumbrera mi camino. Diariamente no debemos agotarnos en leer constantemente las Sagradas Escrituras.